Nos adentramos a un nuevo tema. En este caso, estamos hablando del estudio de vectores. En cuarto curso habíamos estudiado los vectores en R2. Eso significaba componentes X y Y. En esta ocasión damos como introducción al estudio de vectores en R3. Eso significa que hay componentes X, Y Z en ese orden, tal como en el vector R2 hay que respetar el orden, primero X, luego Y y luego Z. Entonces, al representar nosotros los vectores en R3, también vamos a ver algunas operaciones que debemos desarrollar: suma, resta, multiplicación de vectores, vectores libres, vectores unitarios, vectores perpendiculares, vectores paralelos. Es decir, se reedita el estudio de los vectores, pero con tres componentes, o llamadas también las componentes esféricas, por el hecho de que ya estos componentes nos ayudan a ubicarnos en el espacio dimensional del ser humano. Entonces, recordemos, ¿qué era un vector? Simplemente un vector es la representación de, si se quiere, vector anclado desde el punto origen hacia un punto cualquiera. Una recta que señala la unión del punto origen con un punto dado y con una flecha es la representación del vector en dos dimensiones. Lo propio se hará en la dimensión con tres dimensiones o tres componentes. Este ha sido el punto 2, 2. Hemos representado un vector y este vector tiene las componentes 2 menos 0, 2, 2. Digamos que es el vector B de componentes 2 y 2 menos 0, componente 2. En X2, en Y2. Hemos representado un vector que se llama el vector anclado. Pero nosotros podemos dar dos puntos libres, cualesquiera. Ejemplo, digamos que tenemos un punto aquí. Este es el punto 4, digamos 3, 4. Y pongamos acá un vector. El vector, punto 1, 2. Tenemos dos puntos para trazar un nuevo vector, pero ¿cuál es el vector que nosotros hemos trazado? Entonces aplicamos aquí la operación llamada resta de vectores. Entre dos puntos libres, ¿cómo encuentro yo el vector? Haciendo la resta de los puntos, o si se quiere, resta de vectores. Porque recordará, si trazo un punto desde el origen hasta acá, es un vector. Si trato un punto, una recta desde aquí hasta acá, es otro vector. Así que también se puede denominar resta de vectores unitarios. ¿Y cómo se hacía la resta de vectores? Pues simplemente desde el punto A hacia el B. Si quiero trazar un vector de A hacia B, yo debo decir es B menos A. Pero si quiero trazar un vector de B hacia A, yo debo hacer la resta de A menos B. Es decir, no importa la resta, sino el sentido del vector que yo quiera trazar. Así que tracemos el vector de A a B. Para eso quiero saber cuál es el vector que me están proponiendo. Entonces haríamos, B tiene los componentes 3 y 4, menos A que tiene el componente 1 y 2. Con eso tendríamos el vector resultante, será 3 menos 1, 2, 4 menos 2, 2. Es decir, que el vector que ahorita vamos a trazar y que va desde el punto A hacia el punto B, terminando con una flecha, es el vector 2, 2. Y que ustedes verán
que este vector resulta ser paralelo al vector que está anclado. De esa manera, entonces vemos a la par vectores paralelos a uno anclado al centro de origen. Para recordar también que con este vector nosotros podemos encontrar la norma, y usted se acordará que la norma del vector es igual a la raíz cuadrada de los componentes a al cuadrado más b cuadrado, llamándole componente a cuadrado al valor que va tomando en el sentido de x. Y el valor que va tomando en el sentido de y lo llamamos b. Con eso la norma de este vector, que resulta ser paralelo al otro, va a ser norma igual a al cuadrado, tenemos una distancia de 2, más y al cuadrado, una distancia de 2. La norma será igual 4 más 4, 8, que podemos escribirlo como 2 raíz de 2. Hemos encontrado la norma con la aplicación de la forma respectiva. Hemos de ver una necesidad de aplicarlo acá, los vectores, cómo encontrar la norma en la razón de las coordenadas esféricas o en 3 dimensiones. Como ven, hemos encontrado la norma. También podemos encontrar la dirección que venía dado por un ángulo, ustedes recordarán. Y ese ángulo tenía una forma específica de encontrársela y decíamos que lo vamos a medir con la tangente del ángulo que sería tangente de teta igual a la componente y, en este caso b, sobre la componente x. Y el ángulo que nos venía dado lo podíamos medir. Y el sentido, pues estamos viendo que vamos hacia el norte y el este. Vamos a ver que en las componentes vectoriales esféricas también tenemos esas mismas 3 dimensiones: dirección, norma y sentido. En todo vector tiene que encontrarse esas 3 componentes específicas que nos ayudan a determinar la ubicación de los objetos. Repasar estos contenidos es una anticipación, como repito, al señalamiento de vectores en componentes de 3 dimensiones. En ellos también haremos suma de vectores, vectores unitarios, vectores paralelos, vectores perpendiculares y algunas aplicaciones que nosotros podamos desarrollar. Entonces vamos introduciéndonos al estudio de los vectores esféricos o en 3 dimensiones. Veamos entonces cómo nosotros procedemos a trazar el vector y a su vez, mientras repasamos el trazado de puntos, estamos trazando también vectores. Como ustedes verán en el plano de 3 dimensiones, nosotros tenemos un plano formado por 3 rectas. La roja X, la verde es Y Z está representado la recta de línea azul. Son 3 dimensiones, en ese orden, X, Y y Z, que necesitamos nosotros para graficar un vector en 3 dimensiones, o conocidos también como vectores esféricos. Bien, vamos a proponer como ejercicio trazar el vector 3, 2, 5, que lo vamos a denominar con la letra U. Para trazar ese vector, vamos a localizar primero en el eje X, que es el eje que está de rojo, el componente vectorial que es X equivalente a 3. Una vez que señalamos ese punto, nosotros vamos a trazar una recta que sea perpendicular a X, paralelo al eje Y.
Ese segmento lo trazamos a la altura del valor de X y está así. Luego, nosotros tomaríamos el valor en Y, que en este caso el valor de Y es 2, y trazamos un punto. Ponemos el punto en el correspondiente eje Y, y desde allí trazaremos una línea que sea paralela al eje Y, al eje X, perdón, y perpendicular al eje Y. Como ustedes observan, las dos rectas se intersectan en un punto. ¿Cuál es ese punto? Exactamente el punto 3, 2. Aquí está en el plano X, en el plano X, Y, está el punto A, que es de coordenadas 3, 2. Y si le decimos en dimensión esférica 3, 2, 0, porque no hemos levantado desde este plano el sentido de Z hacia arriba. Pero como estamos en trazar el vector 3, 2, 5, ahora desde este punto vamos a trazar una línea que sea paralela al eje Z para encontrar en la altura de 5 una intersección que nos permita trazar el vector. Entonces, tracemos el segmento desde el punto de intersección 3, 2 a una altura de 5 en Z. Y ya hemos obtenido con esto el punto D, que partiendo desde acá, desde el origen, 0, 0, 0, podemos trazar un vector desde 0, 0 hasta D, uniendo nada más con una línea correspondiente. Y de ese modo hemos trazado un vector en U. Les invito a poner en práctica en un ejercicio de forma inmediata. Hemos visto cómo podemos trazar un vector anclado al origen. Ahora veamos la factibilidad de encontrar un vector entre dos puntos que se encuentran de forma libre en el espacio. Para eso hemos propuesto el punto 3, 2, 5, que ustedes ya saben cómo graficar a manera de repaso. Tomar 3 en X, tomar 2 en Y y luego subir 5 hacia el punto Y. Hemos graficado un punto. Propongamos también otro punto que va a estar libre en el espacio y es el vector de componentes. Menos 1 en X, 4 en Y, seguimos una paralela y subimos 3 en Z. Y localizamos nuestro punto. Queremos trazar un vector entre los dos, pero queremos saber cuál es ese vector que allí graficamos. Como ustedes saben, hemos realizado entre dos puntos en R2 para encontrar cuál es el vector, simplemente restar las componentes del vector D con las componentes del vector C. Así que nosotros vamos a ir haciendo las operaciones para encontrar cuál es ese vector resultante. Y lo vamos a llamar ejemplo vector W. Tenemos el componente X en D, que es 3, y tenemos el componente X en G, que es menos 1. Si hacemos la resta 3 menos menos 1, implica menos por menos más. 3 más 1 me dará 4. Así que el primer componente del vector que yo trato de encontrar deberá de ser 4. De la misma manera, procedemos con el componente Y que estoy señalando allí. 2 menos 4 me da menos 2. Y el componente Y de nuestro vector será entonces menos 2. Y terminamos haciendo la diferencia entre el componente C de nuestro punto D, que es 5,
menos el componente 3. En resultado tendríamos 2. Así que los componentes de nuestro vector deberían ser 4 menos 2, 2. Este vector ya está anclado al origen, porque lo que nosotros encontramos entre dos puntos, recordará, es un vector representativo del que une a estos dos puntos. Ese vector representativo es el vector 4 menos 2, 2, y que debe ser demostrado que este vector libre que va entre el punto G y D es realmente un vector paralelo al vector. Por lo tanto, si nosotros trazamos, vamos a ver que el vector que va de G a D y que lo hemos denominado B es estrictamente paralelo al vector anclado hacia el origen del sistema esférico de coordenadas o tridimensional, como se llama. De esta forma, usted tiene entonces una manera de encontrar cuál es el vector que une entre dos puntos cualesquiera. Asimismo, les invito a poner en práctica aquello. Vamos entonces a deducir la ecuación o la fórmula que nos ayuda a determinar la norma de un vector. Ustedes encontrarán que es muy sencillo si es que le ponen atención a lo que vamos explicando. Aquí tenemos un plano coordenadas. Como ya se los he explicado, el rojo es el plano X, el verde es el plano y en el plano Z. Vamos a seleccionar un vector cualquiera del cual vamos a calcular su norma. Y hemos seleccionado el vector U, que para ustedes tengan una idea son de los componentes 2, 3 y 4. Es decir, 2 en X, 3 en y de aquí subimos 4 hacia Z. Este vector está compuesto de la siguiente forma. Primero, vamos a observar que este vector, si solamente le damos los números 2, 3, 4, termina en un punto. Ese punto proviene desde el punto B contados como Z 4 puntos, ¿verdad? Y nosotros, para poder encontrar ese punto B, hemos realizado la intersección entre este segmento, que es segmento paralelo al eje y le llamaremos A, y está ubicado en el valor 2 para X hasta el valor 3 para Y. Así que podemos ahora trazar el punto D que nos ayudará al segmento paralelo, en cambio, al eje X. Este segmento paralelo nos muestra en el plano X, Y, que ya tenemos nosotros un paralelogramo que nos permitirá, si partimos desde el punto origen hasta el punto B, encontrar la resultante de este cateto que lo llamaremos B y de este cateto que lo llamamos A. Es decir, trazamos la hipotenusa del triángulo que se ha formado entre O, C y B. En este triángulo, obviamente es un triángulo rectángulo, es decir, hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si quiero encontrar la hipotenusa, aplicaremos el teorema de Pitágoras para los catetos A y B. Ese cateto, que lo vamos a señalar, este también es B por ser paralelo, ¿verdad? Entonces hemos reemplazado la fórmula A al cuadrado más B cuadrado y tenemos que esta hipotenusa
forma un valor de a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ahora, ¿cómo encontramos la norma del vector U que está de negro? Nos auxiliamos trazando este segmento que va de B a C, es decir, la altura en Z, que vale 4. Y vamos a encontrar asimismo, porque este vector llega a ser la hipotenusa entre este valor, raíz cuadrada del cuadrado más b cuadrado, y el cateto C. Por lo tanto, si reemplazamos en la fórmula, vemos que este cateto es a al cuadrado más b cuadrado raíz, pero debe de estar elevado al cuadrado. Y más el cateto C, que también debe estar elevado al cuadrado. Aquí se nos ha ido un poquito más esta línea, debe quedar solo hasta aquí. Con eso, haciendo operaciones, se simplifica el 2 con el radical y nos quedan libres a al cuadrado más b cuadrado y más c cuadrado. Con lo cual nosotros acabamos de deducir que la norma del vector en dimensión 3, x, y, z es igual a la raíz de la primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado y más la tercera componente elevada al cuadrado. De este modo, con la fórmula, usted podrá encontrar la norma n del vector aplicando la fórmula que aquí acabamos de describir. Entonces, esperemos que en la tarea que nosotros les dejamos, ustedes puedan cumplir la tarea aplicando esa fórmula. Planteemos ahora una nueva dimensión, dado un vector E de 3, y vamos a proponer el vector B de componentes 1, 2 y 3. Encontrar un vector B en la misma dirección y sentido, pero que sea un vector unitario. Como es el proceso similar a de lo que ya habíamos estudiado en cuarto curso, vamos primero a trazar el vector 1, 2, 3. Así que tomamos primero 1 en X, recuerden X, Y y el eje vertical Z. Tomamos 1 en X y levantamos paralelo en 1 una recta también paralela al eje y que tenga la misma medida, es decir, 2. Estamos hasta aquí y lo vamos a hacer con línea entrecortada. Luego, en la altura de 2, deberíamos tomar en Y 2 y en la altura de 2 trazamos una recta paralela al eje X. Y en el punto de cruce lo vamos a hacer de color rojo. Levantaremos el valor en Z, una recta paralela a Z y que tenga de dimensión 3 desde aquí. Uno, 2 y 3. Una vez señalado el punto, podemos hacer, si quieren, las líneas entrecortadas, pero que son solamente auxiliares, y aquí las utilizamos como valor pedagógico para que nos ayuden con la gráfica. Y por último, trazaremos el vector que nos habían pedido.
Este es el vector B que nosotros hemos planteado. Queremos encontrar un vector unitario. Así que para encontrar el vector unitario, nosotros debemos encontrar la norma del vector. Y hemos visto que la norma del vector cualquiera es igual a el cuadrado del componente x más el cuadrado del componente y más el cuadrado del componente z. Así que la norma de nuestro vector será 1 más 4, 5 y más 9, 14. Es decir, nuestro vector tiene de dimensión raíz de 14. Con esa medida nosotros planteamos nuestro vector unitario. Y como ya saben, para plantear el vector unitario, cada componente estará dividido sobre la norma del vector. Así que tenemos 1 sobre 14, raíz de 14, 2 sobre raíz de 14, 3 sobre la raíz de 14. Aquí tiene usted el vector unitario que se había solicitado calcular. 1 sobre raíz de 14, 2 sobre raíz de 14 y 3 raíz de 14. Pero ¿cómo comprobamos que este es realmente un vector unitario? Recordarán que había que sacar la norma del vector unitario. El vector unitario tendrá como norma asimismo los componentes 1 raíz de 14 al cuadrado más 2 raíz de 14 al cuadrado y más 3 raíz de 14 al cuadrado. Así que nuestro vector unitario o la norma del vector unitario nuestro va a ser igual a la raíz de 1 sobre 14 más 4 sobre raíz de 14 y más 9 sobre la raíz de 14. Así que si hacemos la suma de todo esto, nosotros tendríamos que es la raíz de, el mínimo común múltiplo sería la raíz de 14, ¿no? Que ya elevado al cuadrado, estos están elevados al cuadrado, nos dan 14. Por lo tanto, 14 para 14 a 1, más 14 para 14 a 1 por 4, 4, más 14 para 14 a 1 y 9, que equivale a obtener la raíz de 14 sobre 14 y entonces es igual a 1. Es decir, nos da el vector unitario un valor de la unidad, que en este caso sería representar un vector tomado en esta dimensión. Es la manera como encuentran el vector unitario y les recuerdo que ese concepto se aplica tanto para vectores en R2 como vectores en R3.